Buenas tardes, señores fiscales, señores abogados defensores. El día de hoy nos encontramos para deliberar sobre un tema que es sumamente importante, que es la manipulación genética. La manipulación genética es una serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos individuos. A continuación, la juez Milena les dará los tiempos determinados para esta sesión. Buenas tardes. Para iniciar, contaremos con los alegatos de apertura. La Fiscalía dispondrá de 20 minutos y la defensa de 20 minutos. Posteriormente, se realizará la presentación de las pruebas, para la cual la Fiscalía dispondrá de 12 minutos, igual que la defensa dispondrá 12 minutos. Consecuente a esto, realizaremos unas preguntas y contrapreguntas, en donde se tendrá un tiempo disponible de 20 minutos. Se pasará a continuación a los alegatos de conclusión, donde la Fiscalía contará con 15 minutos y la defensa con 15 minutos. Proseguimos con la intervención de la Fiscalía. Por favor, individualícese. Buenas tardes, señores jueces. Buenas tardes, señora defensa. Me individualizo como Laura, representante fiscal. Nosotros como fiscales queremos hablar sobre un tema que es la manipulación genética. Queremos mencionar varios temas que tenemos como fiscalía, y para mí los más importantes sería que podemos mencionar sobre la libertad y la autonomía, ya que la autonomía es la real capacidad de autodeterminación del actuar que asiste al ser humano, relativa y contingente capacidad del autogobierno para tomar decisiones o para elegir opiniones. En este caso sería la elección moral. También tenemos una absoluta capacidad para determinar o establecer lo que es bueno o justo. Queremos hablar de lo correcto y lo incorrecto, de la ética y la virtud. Después la moral surge de los rasgos internos de la persona. Lo malo o las malas acciones son el resultado de la ignorancia. Vamos a hablar del hedonismo, pues el principio de la ética es la maximización del placer y la minimización del dolor. Queremos hablar del estoicismo, pues es el mayor bien, es la alegría y la serenidad. Además de incluir el utilitarismo, ya que este es el curso correcto de nuestras acciones, es el que maximiza el bien general para el mayor número de personas. Vamos a incluir otros dos, que es la deontología, que determina la bondad o la rectitud de los actos o sobre las intenciones de la persona que realiza el acto, ya que se adquiere a las normas y obligaciones. También hablaremos del consecuencialismo, que es el mal resultado de la consecuencia moralmente correcta. También hablaremos de los daños de los derechos humanitarios en el bien común para la persona, como lo es el derecho aplicable o los derechos humanos, que se dividen en varios, en cuatro principalmente: en los intrínsecos, que son los de la posesión, que no depende de ninguna otra característica que el hecho de ser persona humana. Además de los igualitarios, todos los seres humanos poseen un título igual a tales derechos, puesto que todos tienen en idéntica medida el único requisito que es necesario para tenerlos, que es ser persona humana. Los universales, pues se trata de derechos de los cuales son titulares, todos quienes sean personas sin excepción. Los prioritarios o los absolutos, que quiere decir que sin exigencias morales fuertes, y esa fuerza descansa en que son la concreción de bienes de particular relevancia para los seres humanos. También hablaremos de los derechos fundamentales y naturales, como la libertad, la autonomía, ya mencioné anteriormente, y el bien corporal. Los derechos civiles y los derechos reales, que estos garantizan determinados ámbitos de libertad de actuación del hombre, pues se trata de ámbitos inviolables, como lo es la vida y los riesgos que esta manipulación genética puede llegar a tener. O los derechos sociales, que los denominamos como derechos de prestación, pues estos garantizan las condiciones de vida del ser humano y la dignidad. También hablaremos de la identidad del cuerpo, como lo es el ACB, que tanto niños, bebés y adultos necesitan mantener un estado de bienestar y estabilidad respecto a la imagen de sí mismo. También hablaremos de la imagen que como adultos, adolescentes o niños se puede tener entre nosotros. También hablaremos de un artículo de latinos.com, como lo es el doctor Velázquez, que menciona que la ética se refiere a normas bien fundadas de lo correcto y lo incorrecto, que prescriben lo que los humanos debemos hacer, por lo general en términos de derechos, obligaciones, beneficios para la sociedad, la vida o las virtudes específicas. Pues este nos menciona también cómo son los derechos: el derecho a la vida, el derecho a los libres daños y el derecho a la privacidad.
Retomé mucho este artículo del doctor Velázquez, ya que él habla mucho del derecho que tiene estar libre de los daños. La modificación genética tiene muchos daños, que inclusivamente tenemos entre los derechos que ya mencionamos. Y también hablaremos de la revista, donde en febrero de 2016 provocó un gran debate por la noticia de que un equipo de investigadores del Instituto Francis Crick Andres, dirigido por la doctora Kathy Miakan, había tenido permiso de la UCA, Human Fertilización y Embriología, para modificar el genoma de embriones humanos con fines de investigación básica. Y pues queremos hablar de una frase que el doctor nos tratamos mucho como fiscalía, que es la tecnología, que de momento no es lo suficientemente precisa para lanzarse a un uso indiscriminado de edición de genes humanos y menos aún en los embriones. ¿Por qué? Porque cuando tú necesitas modificar un embrión se necesitan permisos especiales. Si tú lo quieres hacer, tienes que tener un permiso, si no, no se puede hacer. Gracias. Señores jueces, buenas tardes, señores defensas. Mi nombre es Juan José Rosero. Me individualizo como representante fiscal. El tema que nosotros vamos a ir en contra es sobre la modificación genética. Bueno, nosotros vemos la modificación genética como algo monstruoso debido al mal desempeño que se está utilizando frente a este manejo científico. También quiero llegar al punto de la bioética como algo que se estaría yendo en contra debido a que estaríamos hablando del estudio de los aspectos éticos de las ciencias y de la vida. La modificación genética es un factor en el cual atenta frente a los valores éticos que tiene un ser humano. El hecho de que haya un cierto tipo de contribución científica frente al desarrollo y el mecanismo del genoma humano no me quiere garantizar de que sea 100% probable de que la modificación genética pueda hacer de que la persona que va a tener ese tipo de procedimiento tenga 100% probable de que en un futuro esté bien. Lo que trata el ser humano es hacer y perfeccionar todo lo que tiene que ver con el estado físico y más que todo el estado mental del ser humano. Los científicos llegan al punto de que es algo y es un procedimiento que se puede hacer, pero en sí se han visto casos en el cual pues la modificación genética ha tenido una serie de antivalores frente al manejo de las células y el ADN. Bueno, en cuanto a la ética, también estaríamos hablando del tecnicismo, que pues nos trata de explicar una serie de valores éticos que nos trata de hablar el sacerdote, un sacerdote de Estados Unidos. Lo que pasa es que en Estados Unidos y en China es donde más se promueve todo lo que tiene que ver con la modificación genética. La modificación genética puede ser un factor que puede peligrar frente al buen estado del cuerpo humano. Hoy en día nosotros también usamos la modificación genética frente al desarrollo también de las frutas. Y pues obviamente lo que queremos llegar es que la modificación se ve en diferentes tipos de aspectos. Estos diferentes tipos de aspectos no nos quiere garantizar de que cuando se modifique sea igual el aspecto humano, ¿sí? O sea igual el aspecto de una fruta frente a la otra. Lo que queremos también llegar es que es algo antinatural frente al estado social que se tiene en la naturaleza también humana. La naturaleza humana hoy en día tratamos de robotizarla y pues al momento que nosotros intentamos de robotizar a las personas, su estado de pensamiento hace que cambie. Hay varias críticas frente a este mal desarrollo. Estaríamos hablando de la religión, que ve como este factor algo antiético.
Bueno, hay diferentes tipos de... Bueno, hay un equipo científico de capitaneados por Vilatilov de la Oregon Science University, y lo que trata es que realizan diferentes tipos de procedimientos humanos. Utilizan el método tecnológico para que este desarrollo del cuerpo humano se efectúe. Lo que queremos llegar también como fiscalía es que el desarrollo humano que se tiene que promover naturalmente, ya que al momento de que nosotros queramos cambiar el fruto o la forma en el cual el ser humano se está formando, podría ser de que sus mecanismos y principios humanos cambien. El mal desarrollo también frente a la dignidad humana estaríamos hablando, ya que pues obviamente vemos esto como una modificación que tiene una falta de principios frente al buen desarrollo. Bueno, en cuanto también los ethicistas dicen de que se preguntan qué dice la ética respecto a la manipulación genética de embriones humanos. Ellos dicen y declaran que el procedimiento es inmoral. También radicaría todo lo que tiene que ver con la moralidad de la persona. Se denigra profundamente su valor como seres humanos. Cada vez son creados que experimentan con ellos y que son asesinados. ¿Por qué? Porque en este caso también estaremos hablando de los derechos de la vida, y es que la modificación genética ha atentado y ha asesinado a diferentes células que la tecnología trata de promover para que esto se efectúe. Como ya había hablado, 100% los científicos no nos han garantizado de que la modificación genética sea algo fiable. Investigadores de Oregon han anunciado que por primera vez en los Estados Unidos han conseguido alterar con éxito los genes de un embrión humano. Sin embargo, los ethicistas católicos, estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con la formación religiosa. Y es que cuando estamos hablando de los ethicistas, es que los científicos tratan de darle la ética frente a estos diferentes tipos de casos. Advierten que el procedimiento es moralmente objetable por muchas razones. Ya como hemos hablado con Fiscalía, estarían los problemas éticos, y también estaríamos hablando de la manipulación genética prenatal. La manipulación genética prenatal han creado seres humanos in vitro que en lugar de ser tratados como fin, han sido tratados como un mero medio para que los investigadores alcanzaran sus determinados objetivos de investigación. Los derechos humanos y en contra, porque vemos a los humanos como un cierto tipo de objeto. Gracias por su intervención. A continuación proseguirá la intervención por parte de la defensa. Por favor, individualícese. Buenas tardes, señores jueces. Buenas tardes, fiscales. Me individualizo. Mi nombre es Rafael Becerra, abogado defensor, sobre el tema de la manipulación genética. La manipulación genética. Un avance para las nuevas generaciones y para la humanidad. Consideremos un futuro sin enfermedades donde los perjuicios hacia la salud se eliminen. Hace años se podían ver estas herramientas de mejoramiento humano como algo difícil de alcanzar, pero hoy en día la modificación genética nos brinda innumerables beneficios que hacen de estas metas una realidad. Consideremos que la aplicación de esta misma tiene más ventajas que perjuicios para el progreso de la humanidad o de nuestra especie. Imaginen que existiera una herramienta que nos permitiera modificar el genoma
de un ser vivo. Ahora bien, esta herramienta ya existe porque la ciencia la ha creado. En el año 2015, un grupo de investigadores liderados por la doctora Jennifer Charpentier y Stephanie Douglas publicaron en la revista Science un avance que podría significar la respuesta para muchas preguntas sobre la técnica. Esta técnica es la técnica molecular de la modificación genética CRISPR-Cas9. Entonces, esta tecnología inaugurará una nueva era de la modificación genética en la que es posible editar y corregir el genoma de la célula de forma rápida, fácil y sencilla, y pues que todo el ser humano puede adquirirla. Imagínense que se pueda modificar para que uno no tenga enfermedades genéticas hereditarias ni malformación ni nada de eso, por esa parte para el ser humano. Pero si nos fuéramos también modificación genética de plantas o animales, también sería muy beneficioso porque podríamos modificar plantas o frutos de las plantas que sean más resistibles y que las cosechas sean más numerosas Por la parte de los animales podemos modificar animales como por ejemplo las vacas, que nos brindan pues alimentación al ser humano. Podemos modificarlas genéticamente para que ellas nos brinden más carne. Con eso no sería el sacrificio de tantos animales, sino solo de uno, que nos va a proveer lo que necesitamos. Gracias. Buenas tardes, señores fiscales y señores jueces. Me individualizo como Alipel Tatiana Pérez, abogada defensor de la manipulación genética. Como concepto de manipulación genética, nos dice que es una serie de técnicas que permiten la transferencia programada de genes entre distintos organismos. Esto ayuda a mejorar la vida de los seres humanos, como dice James Watson. Como nos da un ejemplo James Watson, es que es más factible generar una modificación en un embarazo que sabemos que viene con alguna discapacidad o enfermedad, porque para crear un hijo enfermo puede ser más duro para una madre como para el propio niño. También nos habla de la modificación en la inteligencia. Se puede decir que la inteligencia puede mejorar la vida de las personas. Por eso la condición de seguridad que nos da es factible, pues nos mejora la vida y nos da una mejor felicidad. Hay gente que realmente tiene un intelecto muy pobre, no porque quiera o esto, sino es por motivos ya genéticos. Por eso se da la capacidad de hacer una modificación a su intelecto. También lo podemos ver en el Código Penal del colombiano, en el artículo 134, en el cual se legaliza la fecundación de óvulos con finalidad de investigación científica. Esto no tiene nada de ilegal, solo si cuando no se utilice a este medio sea ilegal o ya se utilice como tráfico de cigotos. También se ve en el artículo 132 del Código Penal del colombiano, que también nos habla de la manipulación en el patrimonio genético de un ser humano para la investigación científica movida, incluso por razones eugenésicas. Esto no interfiere en ningún momento, siempre y cuando no haya una procreación humana sin perjuicios de investigación científica o tratamiento o diagnóstico que tenga una finalidad terapéutica con respecto al ser humano objetivo de investigación, o si no, ya se ocurrirá a prisión durante 1 año o a 3 años. En la sentencia C013 de enero del 97 del magistrado José Gregorio Hernández nos habla de que hay vida justo desde el momento
o instante de la concepción o fecundación. La alteración del genotípico manipulado, los genes o variados o modificado, la información genética contenida en genes humanos. No es más que una intromisión del científico en el mapa genético para cambiar o alterar la naturaleza propia de un nuevo ser o con fines curativos o terapéuticos. Es decir, no intervienen con la vida del ser humano, solo se está mejorando o se está que su capacidad no interfiere en su vida futura. No otra cosa que un desvío del cauce normal o natural genético para obtener un individuo con caracteres distintos a los que naturalmente tendría o para curar una enfermedad. También podemos decir que si la alteración es lícita, siempre y cuando el dolor o la congoja moral no sea susceptible del alivio de esta manera o por el mejoramiento de la salud de una persona o de la humanidad. Es decir, si el dolor mejora en la modificación, esto ya no tiene nada de ilícito, sino ya pues, un mejoramiento a la persona. Y también se tiene claro que la clonación es de unas formas de creación de seres genéticos idénticos, con excepción de la partenogénesis, que se realiza en la etapa de fecundación, pero en lugar de matar el embrión nace un nuevo individuo. Por ello no se puede hablar de atentado contra la vida cuando hay un nacimiento. Buenas tardes, su señoría, buenas tardes, abogados fiscales. Me individualizo como Daniel Santiago Arevalo. Hoy voy a ser, como mis compañeros, abogado defensor a favor del procedimiento que hemos denominado como modificación genética, aunque tal vez lo llamemos ingeniería genética en algunas ocasiones, para que no se preste ningún tipo de confusión de ahora en adelante. Como lo vamos a ir demostrando durante los argumentos y el debate y las pruebas posteriormente, para nosotros la modificación genética es el punto más álgido de décadas de investigación y estudio científico. Es real. Lo que vemos parece maravilloso, pero es real y es tan increíble que la opinión pública se ha dedicado a generar cierto miedo, cierto temor en frente de un procedimiento que en realidad trae más beneficios que perjuicios para la humanidad y para todas las personas. ¿De dónde viene, por supuesto, esta reticencia que siempre se presenta en contra de lo que es nuevo, en contra de lo que no entendemos? Precisamente es la ignorancia y la falta de entendimiento de las personas lo que han hecho que se creen ciertos mitos en contra de la modificación genética, mitos que queremos hoy acabar y demostrar que son falsos. En definitiva, son varios años, varias décadas, incluso siglos de desarrollo, lo que nos estaríamos negando si nos negáramos a hoy en día implementar la modificación o la ingeniería genética en la medicina contemporánea. El método más importante que ya hemos mencionado es el CRISPR, lo que llaman el CRISPR. Permite eliminar y reemplazar secciones del ADN en células de cualquier organismo, lo cual permite curar enfermedades hereditarias, enfermedades tan graves como el cáncer o el SIDA. En otras palabras, consiste en modificar genes que pueden ser posteriormente implantados en el útero de una mujer para que esos genes posteriormente se conviertan en un ser modificado. Primero que todo, permite modificar genes de embriones, pero personas que ya están vivas. Primer mito de la modificación genética, que solamente sirve para modificar a personas no nacidas, lo cual es totalmente falso. La modificación genética hoy en día tiene aplicaciones para tratar enfermedades de personas que ya han nacido y vamos a mostrar casos posteriormente. Segunda prueba y segundo mito, la modificación genética está bajo la lupa de la vista occidental que tenemos aquí en nuestro país. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Y voy a mezclar estos dos argumentos. Vemos en los últimos años dos casos especiales. Un científico llamado He Jiankui de una universidad china, una universidad importantísima,
logró modificar los genes de 2 embriones que posteriormente nacieron y fueron 2 niñas que ya no tienen la posibilidad de contraer la enfermedad del VIH. Esto ustedes no se imaginan, pueden buscarlo en redes sociales y van a ver que la polémica fue grande, que lo llamaron monstruoso, lo llamaron, bueno, en fin, un sinfín de adjetivos negativos a un proceso que hoy en día fue exitoso, porque no vemos cuáles son las críticas después de los años que han pasado. ¿Qué pasó con esas niñas? ¿Qué pasó con los efectos negativos que la crítica decía que iban a suceder tarde o temprano? Por el contrario, estas 2 niñas ya no tienen la posibilidad de contraer una enfermedad que hoy en día es tan preocupante para toda la humanidad. El segundo caso, posterior a este científico chino, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, quien aprobó un ensayo clínico para plantear una terapia experimental en 15 personas donde había niños y adultos para tratar con modificación genética la principal causa de ceguera hereditaria. Fueron 15 personas donde había niños y no vimos ningún tipo de polémica, así como pasó con el profesor He Jiankui. ¿Por qué? ¿Será que tenemos cierta percepción? ¿Será que no estamos siendo muy objetivos a la hora de juzgar este tipo de procedimientos? ¿Por qué unas personas sí pueden hacerlo y por qué otras no? También metémonos con la parte de lo que muchos llaman la ética y la moral. Muchos procedimientos de los que hoy tenemos como normales fueron alguna vez juzgados como poco éticos y poco morales. Yo quiero recordarles a todos que no hace mucho tiempo la eutanasia, hoy que es un procedimiento que garantiza un derecho fundamental, era considerado como algo negativo, inmoral, poco ético. Hoy en día es algo normal, igual que lo va a ser algún día la modificación genética. La reproducción asistida también, en especial por parte de nuestras creencias religiosas, decían que era algo innatural, que no se debía implementar y hoy en día es algo imprescindible en la medicina moderna. La modificación genética por ahora busca principalmente la prevención y la cura de enfermedades. Nosotros no nos podemos negar a esto que es tan importante por ese posible temor de algo que ni siquiera ha ocurrido todavía. Sí, es posible que en un futuro nada cercano podamos modificar los genes de personas para darles ciertas características específicas a niños, cambiarles, no sé, el color de la piel, el color del pelo, en fin. Ya llegaremos a ese punto y las autoridades pertinentes tendrán que ver si es necesario o no, pero no podemos censurar todo un procedimiento que hoy en día nos sirve para mucho más solamente por un posible temor hipotético en un futuro que ni siquiera llega. La ingeniería genética es un proceso que ya ha tenido varias décadas de avance y evolución. Sí, obviamente va a haber experimentación, pero no es que esto se lo hayan inventado hace un año o hace una semana. La verdad, sí hay riesgos y por eso el proceso necesita avanzar. Este es un proceso que ya es utilizado en genes de personas ya vivientes. Sin embargo, la gente se escandaliza cuando se trata de modificar embriones solamente, lo cual, como ya veremos posteriormente, es un grave error. Su señoría, muchas gracias. Intervención, señores defensas. Ahora proseguiremos con las pruebas por parte de la Fiscalía. Bueno, ustedes ya la conocen, la doctora Martina Antonini es la presidenta de PAM y hoy la venimos a consultar a Martina para conocer la opinión de PAM, porque vos sabés, Martina, y tu opinión también, que a vos te sigue mucha gente considera mucho tus opiniones y las toma. Y hoy vamos a hablar sobre un tema que se está hablando muchísimo en la actualidad, que es la manipulación genética. Bueno, queríamos un poco conocer tu opinión, cuáles son las consecuencias de esto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Para nosotros, la manipulación genética es algo que tiene que estar muy vinculado a la ética. La ciencia ha llegado a sitios impensados.
Pero debemos tener muchísimo cuidado acá también, porque, y vamos a referirnos directamente a la fecundación in vitro, a vientres alquilados, a óvulos trasplantados, a óvulos que quedan, porque esto tiene dos aspectos. Primero, una familia, el matrimonio, desesperado porque no puede tener un bebé. Por otro lado, los científicos. Y por otro lado, la industria de los bebés. Que ese es el problema. Bueno, vos hablabas de matrimonios también, pero también vemos el deseo de madres solteras, sin pareja, que quieren ser mamás y hacen cualquier cosa con total de llegar a ser madres. Claro, eso también es cierto. Y tenemos otro tipo de parejas, para mí disfuncionales, que también quieren hacerlo. Pero el trasfondo es este. De 10 óvulos fecundados, 1 o 2 se utilizan. Y es el problema del mundo, que el resto está congelado, los van a dejar morir, lo van a usar para cualquier tipo de manipulación, y son seres que ya están vivos. Ese es el grave problema. Y el otro problema es que se puede lograr, ahora se puede lograr, que sea prohibido, que el bebé perfecto. Yo quiero un bebé de diseño, un bebé que se fabrique a mi manera, que incluso que tenga determinadas características, no solo físicas. Y eso no es posible. Sí, y lo que se va a ver en el futuro, porque todos estos chicos que van a empezar a nacer ahora producto de esta manipulación genética, son muchos chicos que van a ignorar quién es su papá, por lo general, porque bueno, la madre la vamos a conocer, pero por lo general en muchos casos no van a saber quiénes son sus padres, sus papás. Pero es que la mamá a veces no es la mamá tampoco. Ya viene el óvulo fecundado express y los padres no son los padres, pero eso sería no tan importante. Lo importante es la manipulación. ¿Qué es más? Con respecto de la clonación, que fue aquella oveja, ¿te acordás? La oveja Dolly. La oveja Dolly que se murió ya. Los países que han firmado un convenio a partir del 1997 en adelante, hay varios convenios, con los cuales se prohíbe absolutamente la clonación de bebés. Y además se piensa que serían seres los clonados, ¿no? Que se puede hacer, utilizables para después sacarle los órganos, desecharlos. Esto es tremendo, y hay que manejarlo con mucha ética. Y hay científicos muy buenos científicos, que de ética no tienen nada. Bueno, obviamente la postura de Pam, la postura mía personal es que mientras algo sea legal, por supuesto se puede realizar, pero a veces lo legal y lo ético se confunden, están en una frontera difusa y este es un caso. Así que bueno, yo creo que hay que ver qué pasará en el futuro con todo esto, ¿no, Martina? Yo creo que lo podemos resumir en 2 palabras. Ciencia con conciencia. Ahora proseguiremos con la presentación de las pruebas por parte de la defensa. Supongo que habéis oído también la polémica esta del arroz dorado, que fue uno de los primeros que se desarrolló, pero costó muchísimo, que ha tenido mucha oposición. Hombre, el arroz dorado ya está pasado de moda, ahora tenemos el arroz morado. Este arroz ya existe, estos son los antocianos estos, se los metes al arroz y se te queda que ya puedes hacer arroz negro sin calamares. Fantástico, y además rico en antioxidantes. Y luego, este es un desarrollo que han hecho en el IBMCP, que es donde trabajo, el grupo de Vicente Moreno y Alex Atarés, en colaboración con un grupo de Almería. Este es el tomate arlequín rojo. Se llama arlequín rojo por el cuadro de Picasso que veis en la figura. Este tomate lo que hace es que desarrolla los sépalos, que son las hojitas verdes que tiene arriba, como parte carnosa. A ver, el tomate sabe igual que un tomate normal, no es ni más sano ni más nutritivo, pero es que es muy bonito. Es que mola mogollón. ¿Qué queréis que os diga? Y deciros que los transgénicos tampoco son la última tecnología, son la penúltima tecnología. Ahora tenemos algo que se llama el CRISPR-Cas9. Si antes os he dicho que un transgénico es meter un trozo de ADN en un sitio y ponerlo en otro, el CRISPR-Cas9 es directamente
sobre el mismo ADN del organismo, cambiarlo, editarlo. Esto tiene dos características principales. Primera, legalmente no es un transgénico. ¿Por qué? Porque la definición legal de transgénico implica ADN foráneo, ADN de otro organismo que se ha introducido por ingeniería genética. En un CRISPR no metes, vamos, si quieres, puedes meterlo, pero técnicamente no tienes por qué meter ADN de otro organismo. Por lo tanto, legalmente no se puede considerar transgénico y de hecho en Estados Unidos no se consideran y en la Unión Europea el dictamen judicial dijo que no debería considerarse, pero esto todavía no se ha convertido en ley. Y luego tiene otra peculiaridad técnica. Un transgénico es muy fácil de detectar. Hay análisis muy fáciles para saber si algo es transgénico o no. Un CRISPR, hoy por hoy, no tenemos nada que nos permita detectar si has utilizado esta tecnología o no. Deciros que esto no es una cosa que os estoy hablando de futuro. En Estados Unidos ya hay champiñones que se han utilizado con esta tecnología. Estos champiñones básicamente los cortas y no se vuelven marrones, con lo cual tienen una vida en la estantería del supermercado mucho más larga y contribuyen a desperdiciar menos alimentos. En el Congreso de la Sociedad Europea de Biotecnología, que fue este verano, ya se sirvió en el menú col modificada por CRISPR. Y entonces, ya para acabar, os hago una pregunta. ¿Vosotros sabríais si cuando vais al supermercado algo de lo que hay allí ha sido modificado por CRISPR? O en el mercadillo este que hacen los jueves aquí en el Poli, ¿sabéis si hay algo que haya sido modificado por CRISPR o no? Yo tampoco. Pero estoy muy tranquilo y como sin miedo. Muchas gracias. El CRISPR es una nueva técnica de edición genética. Lo que permite es modificar el genoma de cualquier ser vivo. Puedes desactivar un gen y evitar que cause un problema que estaba causando, por ejemplo, o incluso sustituir la secuencia de un gen defectuoso por la secuencia correcta para tratar o curar una enfermedad. En esta última investigación, un grupo internacional de científicos lo que ha hecho es modificar embriones humanos con CRISPR para eliminar una enfermedad hereditaria y han demostrado que esos embriones son viables y que no tienen errores debido al uso de esta herramienta, que es algo que antes sí había pasado en casos anteriores. El CRISPR tiene dos usos fundamentales. En investigación es una herramienta muy útil porque te permite activar y desactivar genes de una forma mucho más fácil y sencilla y barata de lo que hasta ahora era posible, con lo cual hay muchos laboratorios en todo el mundo que ya lo están utilizando para investigar en un montón de enfermedades con animales de laboratorio. También se está comenzando a aplicar en humanos. En Estados Unidos y en China ya hay ensayos clínicos que están usando esta herramienta para intentar tratar diversos tipos de cáncer. En un futuro, el CRISPR también podría servir para modificar lo que se llaman las células germinales, es decir, los óvulos y los espermatozoides. Esto te permitiría, en teoría, eliminar las posibles enfermedades hereditarias que porte un padre o una madre, de forma que modificando el óvulo, modificando el espermatozoide, corriges el defecto genético y después haces una fecundación in vitro normal para que un bebé pueda nacer sano de padres que puedan llevar en su genoma una enfermedad hereditaria. Es un tema controvertido porque también te podría permitir generar bebés con capacidades superiores, capacidades físicas superiores y capacidades mentales superiores, y por eso los investigadores o los científicos creen que tiene que haber un debate de toda la sociedad de hasta dónde se puede utilizar estas técnicas, pero en teoría la mayoría de expertos están de acuerdo que solo se debería usar en casos en los que sea el último recurso para evitar que nazcan bebés con enfermedades congénitas serias. Vamos a hablar de algo nuevo pero muy importante: CRISPR. No es una galleta, sino una técnica de edición genética revolucionaria. El hallazgo científico del año para la revista Science y una de las más expansivas fronteras de la ciencia según Times. Su nombre completo es CRISPR-Cas9. CRISPR es una región del ADN que puede reconocer virus invasores en una bacteria, inmunizándola. Cas9 es una enzima que actúa como una tijera molecular bajo la guía de CRISPR. Es una especie de editor de textos que de modo sencillo, barato y preciso permite alterar los genes y modificar el ADN a voluntad, al alcance de cualquiera. Si la mecánica cuántica revolucionó la física,
Lo propio ha hecho CRISPR con la genética. El hombre, que aún no aprendió a ser hombre, tiene la posibilidad de jugar a ser Dios. Promesas de CRISPR: tratar, eliminar o evitar enfermedades como distrofia muscular, fibrosis quística, dengue, zika, sida, etc. Cosechas producidas el doble de rápido, frutos más resistentes, vacas que producen más leche, medicamentos según el perfil genético del paciente. ¿Y los riesgos? Alteración del genoma humano con imprevisibles consecuencias, manipulación genética con fines perversos, creación de bebés a la carta y nuevas formas de discriminación, uso frívolo, animales en miniatura como mascotas o conejos color púrpura, armas biológicas, nuevos organismos genéticamente modificados, alteración del ecosistema. ¿Se debe implantar células humanas en animales con el objeto de adaptar sus órganos para trasplantes humanos? Si puede crearse animales más musculosos, ¿puede evitarse que se use en humanos con fines militares? Frente a todo ello, el derecho no puede ser indiferente, no solo por el tema de las patentes de CRISPR, sino por lo que puede significar la técnica para la vida, la libertad, la integridad, el derecho a la salud, la identidad genómica y la dignidad del ser humano. Se abre la caja de Pandora. Lo más preocupante, la posibilidad de modificar la línea germinal humana, programando crear embriones con determinadas características de talla, peso, color o habilidades como la sociabilidad o la inteligencia. Como dijera National Geographic, la capacidad de modificar rápidamente el código de la vida nos ha dado un poder insólito sobre el mundo natural. ¿Debemos usarlo? Nos deslumbramos ante los avances tecnológicos sin contar sus posibles contingencias. Por ello es fundamental una actitud frenética y ponderar beneficios y riesgos. ¿Acaso aplicar la técnica en células pero no en embriones? ¿Combatir enfermedades pero no producir humanos genéticamente modificados? La tecnología no es buena ni mala, depende de qué hagamos con ella. Hoy, que ya no solo puede transformar al mundo, sino también a nosotros, debemos recordar que ella debe estar al servicio del hombre, no someterlo. Es tiempo del bioderecho. Proseguiremos con la fase preguntas y contrapreguntas. Por favor, inicia la Fiscalía. Respecto a los alegatos de apertura, la Fiscalía ha planteado las siguientes preguntas para ustedes, abogados defensores. ¿Cuándo es lícita la alteración del genotipo? Nosotros consideramos que esa alteración del genotipo es lícita cuando se altera el gen por causas de una malformación o una enfermedad genética hereditaria. No la consideramos lícita si ese ser se va a modificar su aspecto, no se puede ser color de ojos, cabello, que sea para, ese uso. La consideramos lícita solamente para modificar el gen de enfermedades hereditarias o malformaciones genéticas. Gracias. ¿Qué garantiza que esa modificación en un futuro ya hecho, el procedimiento estará sano y salvo sin daños ni efectos secundarios? Consideramos que la pregunta está mal formulada porque en ningún momento hemos hablado sobre el tema del riesgo de muerte a nadie, además de que para que el procedimiento tenga riesgos no hay que exagerarlo hasta que una persona muera en tal procedimiento. Respondiendo a la respuesta que hace la abogada defensa, pues yo le quiero responder debido a que tú dices que se exagera y que no se está hablando de riesgo de muerte. Resulta que Susana Balses en el periódico del país.com habla de que no se asegura que esto sea factible ni ahora ni en un futuro y que van a haber inclusive riesgos de muerte. ¿Por qué? Porque cuando tú haces una modificación genética, literalmente estás dañando otros elementos, y no solo con una persona, sino que los estás dañando tanto sea como un niño, adulto, adolescente o incluso bebés. Entonces, si hacen estas prácticas, básicamente estás dañando una parte, como ya mencioné, del cuerpo, de todo lo que tenemos compuesto. Díganme ustedes, si se daña algo, ¿cómo garantiza que Dios va a vivir feliz y sin ningún riesgo o sin ningún daño? ¿Cómo va a ser para que la sociedad acepte el hecho de una modificación genética con un riesgo de muerte? Bueno, abogados fiscales. En este momento nosotros somos abogados, no somos doctores, ni somos biomédicos, ni somos químicos. Nosotros no somos quienes para garantizar
los buenos resultados de este tipo de procedimientos. Nosotros estamos convencidos de que algún día, precisamente, la evolución de este proceso, la investigación y el estudio científico va a garantizar que estos procedimientos sean fructíferos y que no representen ningún problema para la especie humana. ¿Cómo vamos a garantizar o cómo se va a garantizar posteriormente esto? Precisamente con la evolución. Necesitamos que haya experimentación, necesitamos que siga el estudio y no censurarlo como pretenden ustedes. Entonces, la respuesta es: nosotros no somos quienes para garantizar, nosotros defendemos una postura a futuro que estamos seguros de que algún día va a servir para modificar genéticamente a las personas, y más importante aún, que ya sirve hoy y que ya garantiza hoy un tratamiento efectivo para enfermedades hereditarias de personas in vivo. Gracias. ¿Garantizan que las EPS o IPS serán responsables de los costos de implementar este tipo de garantías en los seguros médicos? Sí, lo garantizo, pues, porque al pasar del tiempo todo va evolucionando, ¿no? Y esa práctica es una práctica, muy evolutiva, por decir, porque nosotros podemos modificar nuestro gen, pues, para curar enfermedades o para alargar de un modo u otro nuestra vida, ¿no? Entonces, a futuro, como todas las tecnologías que se implementan desde varios años, no sé, por ejemplo, la televisión, el computador, no todos tenían acceso a ella, pero a medida que fue pasando el tiempo, se implementó y ya todos tenemos acceso a eso. Eso mismo puede pasar con la modificación genética. Yo quisiera agregar, nuevamente pasa algo similar a la pregunta anterior, que es un poco irrisoria. Nosotros estamos aquí como abogados defendiendo una posición respecto a este procedimiento, pero no somos quienes para garantizar que algún día se va a prestar el servicio. Sería tan ridículo como preguntarle a un abogado que defiende la eutanasia, que entonces crea las políticas públicas para que la eutanasia sea algún día pues parte de la vida y de la sociedad del humano. Nosotros no estamos aquí para crear políticas, sino para defender por qué esas posibles políticas pueden ser realmente beneficiosas y no un perjuicio para la sociedad. Ya cuando nosotros verifiquemos que esto, como nosotros lo afirmamos, es bueno para todos, ya serán las autoridades pertinentes, ya sea lo ejecutivo o lo que tenga que ver con el Ministerio de Salud, demás instituciones serán las que se dediquen a crear las políticas para que este procedimiento, cuando sea necesario, obviamente beneficioso también, pues se aplique. Nosotros simplemente queremos que eso sea así algún día. Si en algún futuro a ustedes les llegara a pasar una situación hipotética de que ustedes y su pareja tuvieran un hijo, y ese hijo, después de hacerle, no sé, el mapeo genético, muchas cosas que uno le puede hacer, supieran que viene con algunas enfermedades o alguna malformación, ¿ustedes estarían de acuerdo a no hacer nada al respecto sabiendo que existe esta herramienta? Pues yo diría que por mi parte no la tomaría, porque pues yo utilizaría los métodos que ya tenemos como doctores e incluso clínicas que están especializadas para ellos que vienen con malformaciones. Aparte de eso, no es solo que vengan con malformaciones o enfermedades, sino que no es impedimento para que un niño necesariamente tenga que nacer perfecto o que no pueda vivir en sociedad por nacer con esas malformaciones. Y no solo eso, sino que aparte no tomaría, preferiría que mi bebé salga tal como viene al mundo, a que de pronto tenga un riesgo de muerte por meterle modificación genética. No solo un riesgo de muerte, sino también pueda tener consecuencias a futuro, porque no se conocen en su totalidad las circunstancias o qué situación puede darse con una modificación genética a largo plazo. No se han dado resultados actualmente de a qué puede llegar una malformación que se trate, si puede involucionar o si puede tener algún efecto secundario. Y como lo decían anteriormente, no hay una garantía total de que esos procesos sean tan seguros como los mencionaba. Además, no es tan garantizable el hecho del niño, ya que pues obviamente lo que pasa
es que el niño no tiene la condición física y su formación física en sí está muy prematuro. ¿Qué pasa? Que en el momento que nosotros hagamos esa modificación no nos quiere garantizar de que el niño pueda llegar a la muerte. La modificación en sí no se ha dado 100% probable, y pues cuando nosotros, en el caso si fuera mi hijo, se hiciera la modificación, no la haría debido a que estaría un 50% que él quede vivo y sano, y el 50% pues de que él pueda morir. Segunda pregunta, ya hemos mostrado que la modificación genética sirve no solo para modificar embriones, sino para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH y otras en personas ya vivas. ¿También se oponen a esto los abogados fiscales? El principio de la ética es la maximización del placer y la minimización del dolor. El mayor bien es la alegría y la serenidad. Y nosotros utilizamos el hedonismo, y justamente esto que acaba de decir mi compañero, porque nosotros necesitamos algo que sea minimización del dolor. No necesitamos que una persona que justamente, como ustedes dicen, ya está viva y se le hace justamente las modificaciones que quieren, no debería ser así. Esa persona debe vivir feliz y serena, sin necesidad de tener efectos secundarios o algunos daños colaterales que se le puede hacer por esa modificación que quiera hacer. Tercera pregunta, ¿cómo pueden afirmar que la modificación genética, como otros procedimientos médicos, no va a llegar a algún punto en el que sí garantice un 100% de beneficio? ¿Se fue? ¿Cómo pueden afirmar que la modificación genética, como otros procedimientos médicos, no va a llegar a un punto en el que se garantice un 100% de beneficio? En este caso se podría garantizar beneficios, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que el genoma humano va a cambiar. La naturaleza humana se va a ver afectada debido a que el hombre es el que se va a hacer responsable de la modificación. Entonces, ¿qué pasa? A nivel evolutivo, pues va a ser muy diferente a lo que ha pasado estos diferentes años. No nos podemos garantizar de que nosotros, al hecho de modificar al ser humano, pueda traer una serie de consecuencias. La teoría que queremos llegar es que posiblemente las personas van a tener un pensamiento más que todo robótica, y pues el hombre, cada vez su ética o sus principios va a tener las ganas de modificar, y pues obviamente la avaricia hace de que podamos en un futuro la modificación como un negocio. Lo que también queremos llegar es que la naturaleza humana es algo que no se puede jugar, y es que si nosotros modificamos la naturaleza humana, se vería como algo que se ha movido por el mismo hombre y no por la naturaleza. Por último, iniciaremos con los alegatos de conclusión. Por favor, Fiscalía. Ok, como Fiscalía tenemos varios alegatos de conclusión. Por mi parte, tengo el alegato de conclusión de ya empezar a desglosar por qué nosotros en serio estamos en contra de esta modificación genética. Como ya les habíamos mencionado, o por mi parte yo les había mencionado, recalcamos mucho el daño de los derechos humanitarios y el bien común que queremos para la persona, por el cual nos llega la modificación. Entonces nosotros lo vemos en los intrínsecos, ya que estos hablan de su posesión, ya que no depende de ninguna otra característica que el hecho de ser persona humana. El igualitario, ya que este posee título igual a tales derechos, puesto que todos tienen en idéntica medida el único requisito que es necesario para tenerlos, o sea, ser persona humana. Aparte de los universales y los prioritarios. Los universales hablan de los derechos de los cuales son titulares, todos quienes sean personas sin excepción. También hablamos de los prioritarios y los absolutos, pues esto quiere decir que sin exigencias morales fuertes y esa fuerza descansen que son la concreción de bienes de particular relevancia para los seres humanos, como lo es la modificación genética. También hablamos de derechos fundamentales y naturales, como lo es la libertad, la autonomía y el bien corporal.
Entonces hablamos de derechos civiles y de derechos reales. Estos se encargan de garantizar determinados ámbitos de libertad de actuación del hombre, pues se trata de ámbitos inviolables, como lo es la vida, y daños que pues nosotros lo mencionamos porque son daños y perjuicios que se hacen cuando se hace una modificación genética en la persona humana. También hablamos de los derechos sociales denominados como derechos de prestación, ya que estos se encargan de garantizar condiciones de vida del ser humano, pues hablamos de una dignidad humana. Hablamos de la identidad del cuerpo, y este está dividido en dos, que es el ACB, que tanto niños, bebés y adultos necesitan mantener un estado de bienestar y estabilidad respecto a la imagen de sí mismos. Y hablamos también de la imagen de uno mismo, ya que es muy importante. Tanto niños como adultos necesitan mantener un estado de bienestar y estabilidad respecto, como ya lo había mencionado, a la imagen de sí mismo. Entonces yo lo mencioné más que todo porque, como ya lo había mencionado antes en las respuestas de preguntas y contrapreguntas, que a ti estar feliz y con alegría y serenidad pues no te lo va a causar tú mismo si tienes un riesgo que te ha generado la modificación. Hablamos de libertad y de autonomía. La autonomía es la limitada pero real capacidad de autodeterminación del actuar que asiste al ser humano, relativa y contingente capacidad del autogobierno para tomar decisiones y para elegir opiniones. Queremos recalcarlo porque queremos que esta persona tome la opinión y tome la decisión correcta para que no se vea hallado en un riesgo. Pues hablamos de una elección moral. También hablamos de una absoluta capacidad para determinar o establecer lo que es bueno o justo. Y lo que es bueno es que tengas una vida saludable y feliz. También hablamos de lo correcto y incorrecto, que justamente ya había mencionado la ética, la virtud, el hedonismo, el estoicismo, el utilitarismo y la deontología. Entonces el utilitarismo lo vemos como el curso correcto de nuestras acciones, pues es el que maximiza el bien general para el mayor número de personas. Queremos un bien general para el mayor número de personas, como lo dice el utilitarismo, porque queremos que la sociedad tenga una serenidad y una tranquilidad de que esta modificación no le va a quitar nada y que estamos evitando que este dé el riesgo de que tenga efectos secundarios. Por eso estamos en contra. Aparte de hablar de un consecuencialismo, que es el buen resultado o la consecuencia moralmente correcta. También hablamos del doctor Velázquez, que nos dice que la ética se refiere a normas bien fundadas de lo correcto y lo incorrecto, que prescriben lo que los humanos debemos hacer por lo general en términos de derechos, obligaciones, beneficios para la sociedad, la equidad o virtudes específicas. También hablamos de las normas éticas, que también son las que imponen las virtudes de la honestidad, la compasión y la lealtad. Además de las normas éticas, pues son las normas relativas a los derechos, como el derecho a la vida, el derecho a estar libre de daños y el derecho a la privacidad. Esto lo sacamos de un artículo para delatinos.com de una revista dirigida por el doctor Velázquez y lo acabo de leer tal cual. Entonces podemos llegar a una conclusión más específica, que es que la tecnología que se utiliza en la modificación de momento no es lo suficientemente precisa como para lanzarse a un uso indiscriminado en la edición de genes humanos y menos aún en embriones. Gracias. Bueno, en conclusión, la modificación genética es un factor en el cual... Vuelvo a empezar porque allá quedó corrido. Hágale. No déjelo así que... En conclusión, la modificación genética es una forma y un modo en el cual, pues, hoy en día la evolución humana ha usado como método. La modificación genética llega a un punto en el cual nosotros queremos hacer cambiar el mundo y sus expectativas mediante el progreso científico. Catalogamos como la modificación genética como algo monstruoso y que va en contra de la formación ética y también en contra de la formación bioética, en el cual pues, estudia los aspectos éticos de las ciencias de la vida. También hay que catalogar que la religión es un factor en el cual dice
que la modificación genética es algo anticultural y pues atenta con la formación del estado de naturaleza. La naturaleza hoy en día se ve afectada debido a que el hombre ha querido cambiar desde la modificación entre las frutas, que hoy en día la podemos ver también en cuanto también a las especies, como son los animales, las vacas que han sido pues mediante la extracción de la leche como un cierto tipo de modificación, también pues las frutas como la piña, entre otras que se han visto varios casos de modificación. Bueno, en sí también la modificación genética ha contribuido a una serie de asesinatos y vulneración de derechos, ya que pues han pasado los años, la modificación genética ha formado una serie de tasa de muertes, pues hoy en día la ciencia no tiene la capacidad para instar en sí este tipo de modificación. Atentaría también en cuanto al buen estado de formación del ser humano, en cuanto al progreso en un futuro. Hay que aclarar que la modificación genética en un futuro podría ser algo perjudicial, ya que pues nos puede garantizar a nosotros de que pues no vamos a tener enfermedades, pero en un futuro puede ser posible de que haya un cierto tipo de afectación mediante el humano. También hablamos sobre el eclecticismo, que es el Centro Nacional Católico de la Bioética, y nos trata de compartir que hay diferentes tipos de factores que hacen de que la modificación genética sea algo peligroso para el genoma humano. En sí también la modificación tiene que considerarse automáticamente cualquier tipo de edición genética como un problema. Entonces lo que trata es que los eticistas, aquellos que implementan la ciencia como ética, intentan de hablarnos como la ciencia, que es un método en sí, por una buena parte, a la contribución humana, pero en sí no sabemos en sí cómo usar este tipo de mecanismo para ir hacia un buen progreso en el futuro. La evolución humana se vería afectada, ya que pues obviamente como nos hemos arriesgado a la naturaleza humana, así como un árbol pues al pasar los años tiene una serie de evoluciones, o como la teoría de Darwin frente al pájaro, que se dio más que todo en Latinoamérica, en el cual hablaba sobre la evolución y los cambios climáticos. También consideramos que la evolución es algo que tiene que hacerse de una forma natural y no tiene que ser manejada por en sí como una forma de mecanismo que la misma especie quiera cambiar. La naturaleza humana se encarga de hacer estos diferentes tipos de cambios. No tenemos nosotros que hacer esto de modificar el cuerpo humano, porque en sí la consecuencia que viene hacia un futuro o la consecuencia que vendría sería algo catastrófico, ya que pues estos métodos evolutivos pueden hacer de que nuestros nietos o los asesores de nuestros nietos se ven afectados mediante la tecnología. Hoy en día la formación y la tecnología hace que el mundo se vea como un cierto tipo de mundo robotizado. Eso es lo que no queremos llegar, que la capacidad humana no sea un método de razonamiento en el cual tengamos como fruto una serie de cambios, sino que lo que queremos es que el ser humano pueda evolucionar en sí solo. Gracias. Para terminar con los alegatos de conclusión, me gustaría enfocarme principalmente en una información que faltó para completar, y esta información se basa en unos experimentos que se hicieron en China,
Y sin embargo, aunque el doctor que realizó estos experimentos decía que los resultados de esos experimentos habían salido sin ningún problema, ninguna de sus afirmaciones y mucho menos su trabajo han sido independientemente verificados por ninguna entidad independiente o de la nación. De inmediato, decenas de científicos condenaron su anuncio y calificaron de monstruoso a este doctor por el experimento que hizo, que consistió en la modificación de dos gemelas desde su etapa de embrión, y la edición de los genes está prohibida en la mayoría de los países. Eso fue lo que causó mayor repercusión en su mensaje, el haber hecho este tipo de experimentos teniendo en cuenta esa situación a nivel global. Explicó que 8 parejas conformadas por padres positivos de VIH y madres negativos de VIH se prestaron para este experimento de las niñas, y recalco esta parte principalmente porque no me parece y no estoy de acuerdo con el jugar, porque para mí es un juego, con la modificación genética con personas que portan una enfermedad como es el VIH. Siento que ya excede ciertos límites de riesgos para una criatura que va a nacer y tienen las probabilidades bastante altas de contraer esa enfermedad precisamente por sus padres, y no se sabe el daño que pueda causar eso en futuras generaciones que puedan heredar ciertos cambios después de estas consecuencias en una modificación tan temprana, porque no se tiene con certeza el saber qué va a pasar con estas personas cuando crezcan o qué tipo de situaciones padezcan, si pueden padecer de algún tipo de problema por las modificaciones que tuvieron en su temprana edad. Este experimento lo tachan como, digo, es monstruoso, y la edición genética es experimental y todavía está asociada con mutaciones, lo cual es un problema aún mayor para ya el problema que venía teniendo lo que viene siendo las consecuencias de las modificaciones genéticas. Con la capacidad de crear un problema genético en la vida de las personas, incluso que se les desarrolle algún tipo de cáncer. Y esto mismo lo dijo el profesor Julián Suvalescu de la Universidad de Oxford. Me gustaría terminar con que es de vital importancia tener en cuenta los derechos humanos de las personas, el bien común, los derechos fundamentales y naturales, la integridad del cuerpo, la libertad y la autonomía. Estas personas, porque son personas con las que se están teniendo modificaciones genéticas desde tan temprana edad, no son responsables de las acciones que van a cometer sobre su cuerpo, y en esta etapa experimental se me hace demasiado peligroso e imprudente el cometer un acto de este estilo y que pueda ocasionar algún accidente mayor o pues simplemente perjudicar a esta persona a futuro. Nos gustaría terminar con que por encima de todo están los derechos de las personas y se deberían respetar ciertos factores que también nos dan parte de nuestra propia humanidad y que es parte fundamental de lo que somos como personas. Gracias, señores fiscales. Continuamos con la intervención de los alegatos de conclusión por parte de la defensa. Por parte de la defensa, consideramos que la manipulación genética va a ser un mejoramiento para la vida del ser humano, puesto que no solo va a ayudar a curar enfermedades o discapacidades que tiene la persona, sino también ayuda a evolucionar al ser humano. Como nos dice James Watson, si el ser humano se siente inconforme con alguna parte de su cuerpo, lo puede hacer mediante la modificación genética, ya sea en la inteligencia, que en algunas ocasiones no solo es por placer o porque pereza, sino también es por motivos genéticos. También se puede utilizar la modificación genética para cambiar la belleza o algún aspecto que genere alguna discapacidad o que limite alguna acción del humano.
También, pues actualmente no se ve bien la manipulación genética, ya que éticamente aún lo vemos como algo negativo y que no genera como un gran avance para nosotros, solo que genera más consecuencias. Pero en la evolución de los años, así como antes se veía que la ciencia era más como algo maligno o una herejía que se podía tomar como desde la religión, así nos puede pasar con la manipulación genética, ya que esta nos va a brindar grandes avances y va a generar que el ser humano va a hacer más acciones de las que actualmente hace. También podemos hablar de que a veces la utilizamos forma para los embriones o no nacidos, pero esto se hace con el fin de que el bebé que viene o feto que viene en camino pueda mejorar o tenga, si tiene alguna discapacidad, mejore para que no tenga dificultades en el momento de ya su crecimiento en la realidad. También se dice que esto se considera aún en algunas partes ilícito, pero no debería ser limitado porque en verdad esto no genera ningún sufrimiento, sino al revés, genera que el mejoramiento de la salud o de la persona, y así la persona puede hacer más acciones o articular más actividades. También se puede decir que la clonación actualmente tampoco es bien vista porque se considera que lo vamos a utilizar para clonar los seres humanos o sea, cambiar, no engendrar más seres humanos naturalmente, sino ya clonados. Y esto no se debería ver así, ya que la clonación puede ser de buen uso para que no se acabe con la vida. En esto también podemos decir que esto no va a atentar con la vida porque va a ser un nuevo nacimiento, ya que no vamos a matar un embrión, sino lo vamos a modificar. Además de que actualmente pues, en Colombia vemos que esto se puede ver bien visto solamente si no interfiere con la mamá, hablando del lado de los embarazos. Con los argumentos expuestos pues, por parte de la Fiscalía, yo siendo defensa sigo reiterando, o sea, que estoy a favor de la modificación genética. ¿Por qué? Porque pues, es una herramienta que pues, no va acorde con el orden natural creada por el hombre. Entonces, debido a ella, nosotros podemos mejorar nuestro genoma, o sea, evolucionar, no involucionar de una y otra manera. Algunos fiscales hablaron de la forma de que uno puede llegar a la muerte, que puede salir, pues no es 100% efectiva, pero como todo se sabe, pues la tecnología va avanzando y pues cada vez hay muchas más personas interesadas en este tema. Además, pues no solamente la modificación genética es para el hombre, los humanos, sino también pues modificación genética en animales, en plantas y en los seres vivos. Entonces, yo sigo a favor de esa modificación porque con ella podemos eliminar pues nuestras enfermedades, no sé, de cualquier índole, y de alguna manera u otra alargar pues nuestro periodo de vida, alargar nuestra vida, pues porque algunas de esas enfermedades causan deterioro y pues conllevan a la muerte más rápidamente, no como una vida sana y normal. Además, pues por los estudios y todo lo que he leído, puedo llegar a la conclusión que esta técnica va a seguir avanzando a través del tiempo y pues sé que es algo antinatural, pero nos puede ayudar a nosotros como seres
pues con esas enfermedades, no sé, hereditarias, nos puede deteriorar el modo de vida y no podemos desarrollarnos normalmente como seres humanos. Además, puesto que pues, la sociedad, esa práctica en algunas personas se ve indebida, pero si en algún momento esa práctica evoluciona y llega a ser una herramienta ya 100% comprobada que beneficia a la humanidad y pues que beneficie todo lo que anteriormente dije, yo sé que en algún tipo pues la van a aplicar una norma pues, para que esa técnica sea eficaz, se realice adecuadamente y sea legal. Pero también además puedo llegar a la conclusión de que pues, esta técnica mejora al ser humano. Como conclusión, para la sesión de hoy vamos a hacer un breve recorrido por todo lo que fue expuesto, los argumentos que dimos para defender nuestra posición, los argumentos que se nos fueron respondidos por parte de los abogados fiscales. Primero que todo, hoy queremos hacer hincapié, recalcar la primera idea con la que llegamos, y es que la modificación genética es el punto más álgido, más grande, el mayor, el más alto de mucho tiempo, de muchas décadas de esfuerzo de millones de personas, de investigadores y de estudiosos y de científicos, y ese hecho significa que el negarnos este procedimiento en nuestras vidas también es negar simplemente el proceso natural de la especie humana, la evolución y el uso de la razón, de la ciencia y el aprovechamiento de los recursos naturales para nuestro beneficio, en este caso un beneficio médico. Vimos varios casos como el del profesor He Yang-Kui y además vimos los usos que puede tener para futuro la modificación genética, pero aún más importante, cómo la modificación genética nos está ayudando hoy en día. Rechazar este procedimiento a futuro también es rechazar lo que está pasando ahora. Vimos que este procedimiento puede curar enfermedades, no puede curar enfermedades, cura enfermedades, detiene la transmisión de enfermedades hereditarias, puede ser el tratamiento más efectivo hoy en día para enfermedades como el cáncer, el VIH, y no estamos hablando ni siquiera de embriones modificados, sino de los genes de personas que ya viven y que desafortunadamente sufren este tipo de enfermedades que son tan comunes y que traen tantos perjuicios para la humanidad hoy en día. También escuchamos hablar, porque no simplemente esto es una opinión, tenemos los hechos, las teorías de expertos, de autoridades intelectuales del tema, entre los cuales estaba el químico y doctor en bioquímica y biología molecular, el doctor José Miguel Mueller. ¿Qué nos explicó el señor Mueller? Que la modificación genética no es una cosa fantasiosa o del futuro o algo a lo que le tengamos que tener temor, que la modificación genética está aquí, ahora, en el mundo, ya funciona y lleva funcionando décadas e incluso siglos. Lo que pasa es que no la hemos incorporado aún a la medicina. Ese es el proceso en el cual nos tenemos que encaminar pronto. ¿Qué dice Mueller? ¿Y qué nos demuestra con toda su investigación y todo lo que ha expuesto? Que la modificación genética ya nos ha beneficiado durante toda nuestra historia. Sí, los productos que hoy conocemos en realidad no eran así originalmente. La modificación genética nos permitió cambiar las características de lo que hoy producimos, lo que hoy consumimos y lo que hoy nos sirve, y por supuesto que nos va a servir en un futuro para modificar nuestros genes y hacernos mejores como seres humanos, más fuertes y más capaces de sobrellevar cualquier tipo de enfermedad. Los abogados fiscales en un momento utilizan bastantes términos, pero me llamó mucho la atención el hecho de haber dicho que el hombre tiene un límite, que esto ya llega a un límite que raya, que sí, que es un límite para el hombre. Me parece que no.
Todos los procedimientos médicos que alguna vez fueron no entendidos y fueron temidos, seguramente que muchos dijeron que este era el límite. Seguro que con la eutanasia ese era el límite, y seguro que con la inseminación artificial ese era el límite. Pero no, me parece que el ingenio humano no tiene límites. La ciencia jamás se va a acabar y conforme a que nosotros creamos soluciones, también se nos van a poner nuevos predicamentos y eso es parte de la evolución humana. Finalmente quiero referirme al asunto de los términos como moral y ética. ¿Qué pasa? Vamos a ver el asunto desde una posición estrictamente positivista. ¿Cuáles son los hechos que tenemos acá sin decir que sea subjetivamente moral o antiético? Los hechos son que tenemos un procedimiento que tiene el potencial de salvar vidas, de curar enfermedades y de cambiar de forma beneficiosa la historia de la humanidad. Gracias. Bueno, muchas gracias por sus intervenciones. En 15 días les daremos el veredicto de esta sentencia. Gracias. Gracias.